Hola, hola amigos, bienvenidos aquí a su canal Somos la 4T. Estamos para hablarles de un poco algo internacional. Vamos a hablar de tema internacional porque normalmente hablamos del tema de nuestro país y de lo que ocurre en esta cuarta transformación. Pero ¿qué es lo que pasa con México en relación a otros países del mundo? Y en este video vamos a hablar sobre eso precisamente. El presidente hizo algo grandioso, hace algo increíble y demostró la clase de mandatario que es un ejemplo a nivel mundial, algo espectacular. No se lo pierdan, este video es muy bueno porque puso la dignidad de México como un ejemplo ante el mundo. ¿Quieren ver qué pasó? ¿Qué fue lo que hizo? Pues vamos a verlo. Y sí, amigos, el presidente en esta semana se dio algo que no se daba en sexenios anteriores. Se hizo un homenaje luctuoso a Simón Bolívar y en ese homenaje luctuoso el presidente hizo algunas declaraciones que son importantes, que son muy importantes y tienen que ver con el sueño precisamente de Bolívar en una América Latina unida. Pero qué mejor que el presidente nos diga qué es lo que declaró y vamos a comentarlo más adelante. Lucha por la integridad de los pueblos de nuestra América sigue siendo un bello ideal. No ha sido fácil volver realidad ese hermoso propósito. Sus obstáculos principales han sido el movimiento conservador de las naciones de América, las rupturas en las filas del movimiento liberal y el predominio de Estados Unidos en el continente. No olvidemos que casi al mismo tiempo que nuestros países se fueron independizando de España y de otras naciones europeas, fue emergiendo en este continente la nueva metrópoli de dominación hegemónica. La consigna de América para los americanos terminó de desintegrar a los pueblos de nuestro continente y destruir lo edificado, lo material, por Bolívar. A lo largo de casi todo el siglo XIX se padeció de constantes ocupaciones, desembarcos, anexiones, y a nosotros nos costó la pérdida de la mitad de nuestro territorio con el gran zarpazo de 1848. Desde aquel tiempo, Washington nunca ha dejado de realizar operaciones abiertas o encubiertas contra los países independientes situados al sur del río Bravo. La influencia de la política exterior de Estados Unidos es predominante en América. Solo existe un caso especial, el de Cuba, el país que durante más de medio siglo ha hecho valer su independencia, enfrentando políticamente a los Estados Unidos. Podemos estar de acuerdo o no con la Revolución Cubana y con su gobierno, pero al haber resistido 62 años sin sometimiento es toda una hazaña. Puede que mis palabras provoquen enojo en algunos o en muchos, pero como dice la canción de René Pérez Joglar de Calle 13, yo siempre digo lo que pienso. En consecuencia, creo que por su lucha en defensa de la soberanía de su país, el pueblo de Cuba merece el premio de la dignidad. Y esa isla debe ser considerada como la nueva Numancia por su ejemplo de resistencia. Y pienso que por esa misma razón debiera ser declarada Patrimonio de la Humanidad. Pero también sostengo que ya es momento de una nueva convivencia entre todos los países de América, porque el modelo impuesto hace más de 2 siglos está agotado, no tiene futuro ni salida, ya no beneficia a nadie. Hay que hacer a un lado la disyuntiva de integrarnos a Estados Unidos o de oponernos en forma defensiva. Es tiempo de expresar y de explorar otra opción, la de dialogar con los gobernantes estadounidenses y convencerlos y persuadirlos de que una nueva relación entre los países de América es posible. Considero que en la actualidad hay condiciones inmejorables para alcanzar este propósito de respetarnos
y caminar juntos sin que nadie se quede atrás. Es obvio que esto debe implicar cooperación para el desarrollo y bienestar de todos los pueblos de América Latina y el Caribe. Es ya inaceptable la política de los últimos 2 siglos, caracterizada por invasiones para poner o quitar gobernantes al antojo de la superpotencia. Digamos adiós a las imposiciones, las injerencias, las sanciones, las exclusiones y los bloqueos. Apliquemos en cambio los principios de no intervención, autodeterminación de los pueblos y solución pacífica de las controversias. Iniciemos en nuestro continente una relación bajo la premisa de George Washington, según la cual las naciones no deben aprovecharse del infortunio de otros pueblos. Estoy consciente que se trata de un asunto complejo que requiere de una nueva visión política y económica. La propuesta es ni más ni menos que construir algo semejante a la Unión Europea, pero apegado a nuestra historia, a nuestra realidad y a nuestras identidades. En ese espíritu, no debe descartarse la sustitución de la OEA por un organismo verdaderamente autónomo, no lacayo de nadie, sino mediador a petición y aceptación de las partes en conflicto en asuntos de derechos humanos y de democracia. Es una gran tarea para buenos diplomáticos y políticos como los que afortunadamente existen en todos los países de nuestro continente. Lo aquí planteado puede parecer una utopía, sin embargo, debe considerarse que sin el horizonte de los ideales no se llega a ningún lado y que en consecuencia vale la pena intentarlo. Mantengamos vivo el sueño de Bolívar. Muchas gracias. Bueno, amigos, el discurso del presidente fue realmente histórico, es algo que nunca se había dicho, nadie se había atrevido. Realmente la posición de México hasta por ahí de los años 70, principios de los 80, había sido digna en relación al trato hacia Cuba. Sin embargo, los gobiernos neoliberales que siguieron fueron completamente entreguistas e incluso llegaron a excesos como el de Fox o Calderón, de estar flagrantemente en contra de un país hermano como Cuba y del lado de Estados Unidos. La acción del presidente, la declaración y las propuestas son de lo más valiente y son una muestra de dignidad no solo hacia países de Latinoamérica, sino que han llamado la atención poderosamente de países de Europa, en donde en los diarios han hablado mucho del discurso del presidente. Imagínense nada más decir que la OEA debe desaparecer y cambiar, porque es un organismo pelele prácticamente de una superpotencia que todos sabemos de quién estamos hablando, de Estados Unidos. Por otra parte, la cuestión relacionada con Cuba en específico, cuando describe claramente los resultados del bloqueo y las consecuencias tan graves en el pueblo de Cuba, en donde están padeciendo precisamente por el bloqueo de tantos años, pero que lo han aguantado, lo han soportado con una dignidad increíble. Y hasta dice el presidente que debería de declararse a Cuba como patrimonio de la humanidad por su dignidad. Es algo increíble, es algo que a mí me da mucho orgullo, yo me imagino que a muchos de ustedes también, porque es una posición muy valiente, y el hecho de decir que México, que Latinoamérica puede conformar, a diferencia de la OEA, una unión entre todos nuestros países muy parecida a lo que es la Unión Europea. Eso también habla de una propuesta que es un sueño añejo de Bolívar precisamente, y que cae como anillo al dedo en un evento precisamente en honor o conmemorando a Simón Bolívar. Entonces es increíble, es algo muy llamativo, es de veras de estar muy contento, porque la posición de México, del gobierno de México, es un modelo a seguir y es una inspiración de dignidad, de valentía ante el monstruo, ante ese país tan poderoso, para demostrarle dignidad, como lo están haciendo países de la misma región, como lo está haciendo Bolivia, como lo está haciendo Nicaragua, como lo ha hecho Cuba por 60 años, y ahora nosotros estamos demostrándole dignidad. No se trata de pelearse nada más, sino de mostrar dignidad y de que los intereses
de nosotros deben ser respetados y también exigir o pedir que se respeten los de otros países. Y en ese sentido quiero recordar que hubo una elección, una votación en las Naciones Unidas, y en esa elección, en esa votación por el retiro del embargo hacia Cuba, 198 países votamos, digo porque México también, votaron por retirar el bloqueo hacia Cuba, con esa opinión. ¿Y saben qué? Solamente 2 países votaron en contra, Estados Unidos e Israel. Entonces ya podemos imaginarnos de qué se trata, ¿no? Imagínense una organización de Naciones Unidas en donde la mayoría vota algo y de todas maneras uno de los miembros del Consejo de Seguridad, que en este caso es Estados Unidos, la bloquea esa decisión unánime prácticamente de quitar ese embargo completamente cruel en contra de los más elementales derechos humanos que está afectando a Cuba. Entonces eso es algo que es importante destacar. Y precisamente en ese sentido de lo que les estoy hablando, el presidente Andrés Manuel informó este lunes de esta semana que México enviaría 2 barcos con ayuda humanitaria a Cuba. Desde Veracruz, que tiene tanta relación histórica con La Habana y con Cuba, van a salir, ya salieron, obviamente, ya fueron 2 barcos de la Armada de México con oxígeno y alimentos y medicinas, dijo el presidente. Durante su conferencia de prensa, matutina, que justamente la hizo en Veracruz, el presidente añadió que su país tomó la decisión de ayudar, de ser solidarios frente a este bloqueo. Ahora que hay una situación difícil de salud en Cuba, en vez de bloquear, todos deberíamos de ayudar. No es concebible que en estos tiempos se quiera castigar a un país independiente con un bloqueo. Y el llamado al mundo que hizo fue que casi todos los países del mundo están en contra del bloqueo. En la última votación, como les mencioné, que se realizó por 28ª vez en las Naciones Unidas, en este junio pasado, fíjense, 28ª vez, ahora la resolución exigió el fin de la medida estadounidense del bloqueo por 184 votos, 3 abstenciones y 2 votos en contra, que ya les dije, de Estados Unidos e Israel. Aprovecho para hacer un llamado a todos los países del mundo a que esa manifestación que se expresa en la ONU, votando en contra del bloqueo, se convierta ahora en hechos que ayude al pueblo de Cuba. Y bueno, el presidente en realidad dijo que hay que separar lo político de lo humanitario, que las familias de Cuba pueden recibir remesas de quienes trabajan y viven en Estados Unidos, como en el caso de México, como en cualquier país del mundo. También esto, por ejemplo, en el caso de México, estas remesas se han convertido en la principal fuente de ingresos de México y es un buen ejemplo, ¿no? Ha ayudado muchísimo en este caso a la crisis, a enfrentar esta crisis por la pandemia, esta crisis económica. La ayuda que enviará México se sumará a una que ya llegó a la isla proveniente de Rusia, que tiene más de 88 toneladas y que incluye alimentos, equipo de protección personal y más de 1 millón de mascarillas. Entonces es una señal de que este artículo que les estoy leyendo es de RT, que es un medio, precisamente un medio ruso. Y bueno, la gente en Cuba está muy agradecida con el apoyo y hicieron desplegados muy importantes. Por ejemplo, Silvio Rodríguez y algunos artistas cubanos le agradecieron el apoyo a AMLO a la isla. Intelectuales cubanos y artistas agradecieron al presidente López Obrador sus manifestaciones de apoyo en contra del bloqueo de Estados Unidos y la ayuda que mandó a la isla. Cantautores como Silvio Rodríguez y Amaury Pérez, que como sabemos son los principales exponentes de la trova cubana, así como los poetas Nancy Morejón y Waldo Leiva, entre otros escritores e intelectuales cubanos y artistas, agradecieron al presidente mexicano sus manifestaciones de apoyo en contra del bloqueo de Estados Unidos a Cuba. El documento se intitula, lo que escribieron ellos, Declaración de la Sociedad Cubano-Mexicana de Relaciones Culturales, y fue firmado por 37
de esos integrantes que son parte de la comunidad artística de Cuba, como dice aquí. Como se recuerda en el castillo de Chapultepec, el conmemorar el natalicio del libertador Simón Bolívar, López Obrador propuso la desaparición de la Organización de Estados Americanos, ya lo dijimos, ¿no? Sobre todo porque se trata de que no sea un organismo lacayo de nadie, como lo es. En el contexto de la inauguración de la cumbre de estados latinoamericanos y caribeños, AMLO instó a que los Estados Unidos dejen de ver a México y a América Latina como una región en la que puede tener intervención militar o injerencia política. El tabasqueño reiteró su reconocimiento a Cuba por soportar el bloqueo económico impuesto por Estados Unidos desde los años 60 del siglo pasado y dijo que el esfuerzo del pueblo cubano es digno de ser considerado patrimonio de la humanidad, como ya les mencioné. La Sociedad Cubano-Mexicana de Relaciones Culturales agradece al presidente Andrés Manuel López Obrador sus declaraciones sobre Cuba y su iniciativa de que nuestro país sea declarado Patrimonio de la Humanidad por su defensa de la soberanía y la independencia y por su capacidad de vencer un bloqueo de más de 60 años. Cuba está a favor de un diálogo respetuoso con los Estados Unidos sin renunciar a los principios que la han convertido en un baluarte de la dignidad y la resistencia cultural. Y ahí están los firmantes. Paralelamente, la Coordinadora Americana de Derechos de los Pueblos expresó en una carta su respaldo al pueblo y Estado soberano de Cuba y rechazó las acciones estabilizadoras a su economía y su autodeterminación. En consonancia con la postura de López Obrador, quien ayer la misiva titulada "Cesar el bloqueo es la mejor forma de ayudar a Cuba", se puede leer: Cuba es una pequeña isla que desde los últimos 60 años ha sido un referente mundial para los pueblos oprimidos del mundo, lo que le ha costado un bloqueo económico genocida, y hay que decirlo, genocida, impuesto por los Estados Unidos, y constantes ataques terroristas a su proyecto revolucionario. Hoy la ofensiva es diplomática y mediática. Gobiernos dictatoriales y neofascistas como el colombiano, condenado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por su violación sistemática al derecho humano a la protesta, han emprendido una campaña mediática para desestabilizar a Cuba, extendiendo sus agresiones a los representantes del gobierno cubano en las embajadas ubicadas en Estados Unidos y en Colombia. Pues esto es, amigos, en realidad es un intento de acabar con el gobierno digno de Cuba por parte de Estados Unidos y con su pretexto de que no hay democracia, cuando no hay democracia en muchos países que apoya Estados Unidos, como Arabia Saudita, por poner solo un ejemplo, o ha instalado gobiernos militares o represores o dictatoriales como en Centroamérica, Estados Unidos, o como en Chile en su momento con Augusto Pinochet, apoyado por ellos. Entonces no tiene razón de meterse en los asuntos de otro país y sobre todo de hacer algo tan genocida, tan terrorífico, tan cruel como bloquear por su decisión personal a un país que no es el mismo, que es independiente completamente de él. En fin, amigos, esto es la información que les tenía para el día de hoy. Espero que les haya gustado. Un gran avance, un gran logro de diplomacia internacional, de gran papel de México ante Estados Unidos y de México ante las naciones del mundo, y un referente y un papel muy digno porque México, recordemos, es parte del Consejo de Seguridad ahorita en las Naciones Unidas. Entonces está haciendo un papel digno y heroico y muy muy bueno. Bueno, amigos, espero que les haya gustado el video del día de hoy. Muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por sus likes, por su suscripción, y como siempre voy a mencionar a los que me siguen tanto en YouTube como en Facebook como en Telegram. En el caso de Facebook quiero hacer la aclaración: los que no estén suscritos todavía, suscríbanse, por favor, suscríbanse al canal, es muy importante para poder llegar a más gente, para ganar más vistas, y con esas suscripciones vamos a llegar y compartir los videos para llegar a más gente. Suscríbanse, por favor, los que no lo hayan hecho, de la lista que tengo aquí y que voy a mencionar. Pero empezamos con los que están suscritos en YouTube y que les agradezco mucho por estarlo: Sergio Gordillo, Leti Gómez, Jaime Velázquez, Gerardo Ortega, Félix Flores, Jesús Mendoza, Cielo Gris, Leandra Aguirre, Marta Ruth Garduza, Camus de Acuario, Lili Mejía,
Miss Tabasco, Juan López, Irving Parrales, Ave Fénix, Horacio Ábalos, Gabriel Chávez, Rufina Arias, Johnny, Pili, Yadira Nani, a mi vecina Laura Yares. Quiero aclarar antes de pasar a Facebook que obviamente no son los únicos que están suscritos, los que acabo de mencionar, pero sí son los que hacen comentarios de manera muy frecuente, lo cual, como dije, agradezco mucho y los contesto. Todos y cada uno de ellos me tomo el tiempo para contestarlos. Ahora sí pasamos a Facebook. Suscríbanse los que no estén, por favor. Suscríbanse al canal y denle clic a la campanita para que les lleguen las notificaciones también, pero suscríbanse sobre todo. Concepción Granados Miranda, Francisco Javier Bocardo Enríquez, Antonio Alvarado, Jeremías Veloz, Enrique Garza, Nadia Pérez, Lucero Jaramillo, Luis Tábala, Guillermo Real Martínez, Julián Cruz, Ernesto Zavala, Juani García, Ramiro Aguirre, Arlet Vargas, Melina Machado, Yuri Montoro, Ramiro Escobedo Castro, Zenen Ortega Hernández, Felicitas Vargas, Victoria Ocotitla, Ricardo Jarquín, Janicio Claverán, Torres Andrade Bet, José Torres, José Luis Cano García, Isidro León, Álvaro Salas, Humberto Contreras, José Manuel Carrizo Izaguirre, Chuy Corral, Diego García, Gloria Casado Navarro, Carlos Rodríguez, Juan Julián Rosales Beltrán, Pablo Ramos, Delfino Calderón, Martínez García, Carmen García, Efraín Sereno Hernández, Luis Santaella, Galicia Ortiz, José Antonio Bello, Raúl Romero Olvera, Heriberto Hernández Limón, Fernando Campo, Octavio Granados, Marta Valenzuela, Jorge Camargo, Luis Enrique Ochoa Zuluaga, Riff Raff, Luis Girón, Carlos González, Raúl Jiménez, Rebeca Ruiz Ramírez, Hugo Rodríguez, Alma Sofía Nazara y Alonso Humberto Pérez Vargas. Muchísimas gracias. Los invito a suscribirse, por favor, suscríbanse para que ganemos más vistas y lleguemos a más gente. Suscríbanse. Y en Telegram quiero agradecer también a los miembros del canal: Polo Negrete, Mebda Evol, Juan Pablo, Rod God, Maestra Miri, el profe Miguel de Brisas, Eduardo Jove, Carlos Nani, Thompson y Mari Galmiche. Muchísimas gracias. Saludos. A votar en la consulta el día de mañana. Estamos a sábado, mañana es domingo, el día de la consulta. Todos estar ahí. Muchísimas gracias. Saludos. Pórtense bien, que nada les cuesta. Bye.